Vamos al libro de Génesis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vamos al libro de Génesis, pero ¿qué capítulo, pastor? Vamos al capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Ok? Donde todo empezó. Amén. Bendito el nombre del Señor. Mire al hermano que está a su lado y que está detrás de usted y dígale, gracias por acompañarnos a la casa del Señor. Aleluya. Porque somos un pueblo en Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Danos a todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre y a los que nos siguen por las redes sociales, la sabiduría y el entendimiento, Señor, para comprender tu voluntad, Señor. Para ser entendidos en el propósito, Señor, por el cual nosotros estamos aquí, por el cual tú nos has llamado y nos has escogido, Señor. Y glorifica tu nombre en medio nuestro. Menguamos nosotros, Señor. Todo lo que nosotros consideramos que sabíamos, Señor, lo postramos delante de tu presencia. Y como Job confesamos que no sabemos nada. Y que estamos aquí para ser enseñados y formados por ti. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. ¿Cuántos saben que estamos en este año en donde la palabra del Señor y la orientación del Espíritu Santo nos invita a hablar del Dios de la creación? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y en este Dios de la creación tenemos que iniciar fundamentalmente bajo la referencia que el Espíritu Santo le diese a nuestra pastora desde el año pasado con respecto al cuál debe ser nuestro sentir, nuestra orientación y nuestro enfoque durante este año. Y tenemos que darle gracias al Espíritu Santo, tenemos gracias a Dios Todopoderoso, porque nos ha permitido que sea el tema de la creación el que haga referencia a nuestra vida y a nuestro caminar durante todo este año, y que debe serlo durante toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra del Señor empieza a enseñar, la Biblia se empieza a escribir a través de un término, dos términos fundamentales, bueno, tres términos en realidad. Tres palabras fundamentales son las que marcan el inicio de la Biblia, y esas tres palabras son las que van a marcar toda la Biblia de principio a fin. Van a marcar la naturaleza de Dios y van a marcar también cuál es nuestra naturaleza. Van a marcar cuál es el plan de Dios y van a determinar también cuál es el plan que Dios tiene para mí. Y van a fijar en mi mente y en mi corazón cuál es mi propósito en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso bastaría para comprender toda la Biblia, y eso bastaría para comprender toda la palabra del Señor. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios se compone de tres palabras en hebreo. Bereshit, que significa en el principio. Bara, que significa crear. Y Elohim, que significa habla de Dios como creador. Cada vez que usted lee en la Biblia y busca una traducción, hoy busca tratar de comprender la palabra del Señor, y si habla de Elohim se está hablando de Dios como creador. Y cada vez que se menciona el término bara en el hebreo, crear, se está hablando de una acción que solamente Dios puede realizar. ¿Ok? Porque para las otras acciones de crear, existe otro término hebreo que habla de la creación o de la formación, que es el término yara. Pero en este contexto, solamente el término hebreo bara solamente es atribuible a Dios. Solamente Dios es creador. ¿Cuántos dicen amén? Y la naturaleza de la creación va siendo esbozada. ¿Qué significa la creación?
¿Qué representa la creación y por qué la creación debe impactar nuestra vida? Primero, la creación debe impactar nuestra vida porque no solamente Dios crea el cielo y la tierra, sino que ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 27, Dios también crea al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y para cuando se habla de la creación del hombre en el versículo 27 del capítulo 1, se utiliza el mismo término hebreo, bará. Quiere decir que bará significa una creación que antes no existía, uno, o una creación distinta a la anterior. Cambia en sustancia y cambia en naturaleza. El cielo y la tierra no existían, fueron creados por Dios. El hombre y la mujer tampoco existían, fueron creados por Dios. Eso nos indica a nosotros que nosotros habitamos un mundo que Dios creó para nosotros y que nosotros mismos somos una creación detallada y personalizada por parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A partir de eso uno tiene que saber lo siguiente, que si nosotros estamos en este mundo, si nosotros tenemos vida, no la tenemos para perder el tiempo. Uno, no la tenemos para botarla. Dos, no la tenemos para andar por allí zigzagueando. No, porque fuimos creados por Dios. Y si Dios nos creó y se empeñó en nuestra creación y determinó nuestra naturaleza, lo hizo porque tenía una misión importante para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cada acto y nuestra propia vida tiene una razón de ser. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene una razón de ser y tiene un propósito de carácter divino. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos va guiando precisamente para que nosotros cumplamos ese propósito. Por eso muchos de nosotros, conozcamos a Cristo o no conozcamos a Cristo, tenemos un propósito en esta vida. Aceptemos a Dios o no aceptemos a Dios, seguimos bajo la dirección de Dios. Pero los entendidos, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, buscamos tener plena conciencia de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si usted está aquí esta mañana y usted nos sigue por las redes sociales, usted está aquí porque Dios ha determinado que nosotros reflexionemos sobre cuál es mi propósito, cuál es el propósito de Dios para conmigo, qué quiere Dios que yo haga, de qué atributos me ha dotado para poder tener conocimiento de una verdad más profunda, que en realidad nosotros existimos por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros existimos por la voluntad de Dios, quien puede guiarme a través de este camino tiene que ser el mismo Dios que me creó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo voy a mi Creador para que mi Creador me diga por qué me creó y para qué me creó. Y eso es lo sabio y eso es lo inteligente cuando venimos a los pies de Cristo. Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quieres tú de mí? Y son muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos cuando estamos en nuestras alcobas en los tiempos de soledad. ¿Por qué me diste esta vida? ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi utilidad en este camino? Y Dios nos enseña a través, y nos va a enseñar durante todo este año, a través de ese Dios creador, cuál es el propósito de Él. Dios cuando creó los cielos y la tierra tenía en mente la creación del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Cuando creó el cielo y la tierra tenía en mente la creación del ser humano. Por eso cuando Él empieza la creación, empieza asegurándose que en nuestra mente quede claro que Él fue el creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué quiere que quede claro que Él fue el creador de todas las cosas? Porque quiere que nosotros sepamos que el Dios que nos creó a nosotros es el Dios todopoderoso y que si Él creó todas las cosas, Él tiene poder para cambiar todas las cosas, aún cambiar nuestra circunstancia, aún cambiar la dirección de nuestra vida, aún restaurarla, aún enrumbarnos en el sendero que Él trazó inicialmente para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese Dios que sana, fuimos creados por el creador del cielo y de la tierra, el que también nos hizo a nosotros. Por eso mi propósito no puede estar reducido simplemente a vivir. Aquí estoy. ¿Y cómo estás? Viviendo. ¿Y cómo te va en la vida? Bueno, ahí peleándola. Peleando la buena batalla. Sí, qué buena batalla. Bueno, la buena batalla de la vida. Ganándome la vida con el sudor de mi frente, como dijo Dios en la palabra.
etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí llega nuestra razón de ser. No, nuestra razón de ser es trascendente, porque nuestro Dios trasciende todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nos ayuda a comprender la palabra. De hecho, los judíos hasta el día de hoy, cuando hablan del Elohim y hablan del término Bará, hablan de un Dios que es difícil de comprendernos, porque nos hablan de un Dios que es eterno, que siempre ha existido, y que todo lo que vemos procede de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y que si todo lo que vemos procede de Él, eso significa que ese Dios en su eternidad hizo que las cosas que veamos naciesen de las cosas que no viésemos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos confirma la propia Escritura en la carta a los Hebreos, cuando vamos al capítulo 7. Cuando vamos al capítulo 7 de la carta de los Hebreos nos dice, por la fe entendemos que todo fue constituido, lo que se ve fue constituido de lo que no se ve. Entonces nosotros sabemos que todo lo que existe procede de Dios. Y que nada de lo que existe procede de otra parte. Todo lo que existe procede de Dios. Por eso nosotros entendemos lo que nos enseña la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. Que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Aún los que estamos aquí subsistimos en Él. Y si fuimos creados por Él y fuimos creados para Él, mi primer propósito en la vida es adorar al Dios que me creó. ¿Cuántos dicen amén? Si yo fui creado para Él, ¿para qué fui creado? Para servirle a Él, para adorarle a Él, para hacer la voluntad de Él, para caminar como Él ha determinado que yo camine. He sido creado con ese propósito inicial y con esa finalidad. Y ese Dios nos dice, cuando nosotros nos vamos directamente a Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, ese Dios eterno, del cual emana todo lo que existe, le dice al hombre lo siguiente, versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Dios le está diciendo, nos está diciendo a cada uno de nosotros, ese Dios eterno, todo lo que existe emana de mí y todo lo que existe en mí es sostenido. Pero quiero que sepan algo. En ustedes también he puesto mi eternidad. Y si en ustedes he puesto mi eternidad, en ustedes también he puesto la capacidad de crear. ¿Cuántos dicen amén? Ok, parece que no nos entusiasma mucho estas cosas de tener que crear. ¿Cómo que? Ahora otra responsabilidad. Aparte de venir a la iglesia, aparte de conectarnos a los ayunos, aparte de conectarnos a los altares, también tengo la responsabilidad de crear. ¿Cómo es posible? Pero hermano, hemos estado creando desde que nacimos. Hemos estado creando desde que nacimos, pero nunca hemos reflexionado sobre lo que hemos estado creando. Y a veces cuando conversamos en familia, y a veces nos decimos, yo tengo que crearle mejores oportunidades a mis hijos. Espérate, pero hace un momento hablamos de que Dios puso eternidad en nosotros y que nos ha dado la capacidad de crear. Y no aplaudimos, ni alabamos a Dios, ni glorificamos a Dios como Él esperaba que lo hiciésemos. Pero ahora que reflexionamos nos damos cuenta que en realidad, sí, yo estoy tratando de crearle un mejor futuro a mis hijos. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo voy a crear? Tengo que acudir a aquel que ha sido el creador y que ha puesto eternidad en mí para que Él me enseñe a crearle un mejor futuro a mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque resulta ser que sin Él yo no lo puedo hacer. Puedo hacerlo a tientas. Puedo tratar de crearles algo, pero tal vez eso que le cree termine dañándole. Pero si voy a Él, que es el Dios perfecto, es eterno y es sabio y todopoderoso, indudablemente Él me guiará a crearle a mis hijos realmente el futuro que Él quiere para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí hay sabiduría. La sabiduría es darme cuenta quién es mi creador y darme cuenta que mi creador ha puesto su eternidad en mí y que al tener esa eternidad me ha dado a mí la capacidad también de crear. Conozca a Cristo, no conozca a Cristo, tengo la capacidad de crear.
Y que si el fin de la creación fue crearle un ambiente agradable al hombre para que él se pudiese desenvolver, la naturaleza de la creación que hay en mí es siempre crear mejores condiciones de vida para mí y para los míos. ¿Cuántos dicen amén? En realidad eso es lo que hacemos. Miren alrededor. La silla en donde están sentados fue creada en un momento del tiempo por una persona. Y en principio fue una silla de piedra. Y después fue una silla de madera. Y después fue una silla de hierro. Y algunos, los más lujosos, la hacían de mármol. Y después empezaron haciéndola de oro. Pero había un problema. La gente se levantaba y le seguían doliendo cuando se quedaba mucho tiempo sentado. Entonces alguien decidió, vamos a hacerlo más cómodo, vamos a hacerlo mejor. Entonces la empezaron a hacer acolchonadas. Y cuando la empezaron a hacer acolchonada, ahora nos sentimos mejor. Pero había otro problema. Yo tengo un problema de la columna. A pesar de acolchonada, creo problema. Y empezaron a hacer sillas ergonómicas. Todo para hacer mejor la vida de cada uno de nosotros. Todo el desarrollo de la tecnología tiene una sola finalidad y un solo propósito: crear mejores condiciones para la vida. Antes todos los autos eran mecánicos, ¿ok? Simplemente no había autos automáticos y no había power steering. Así que por consiguiente el timón había que tener músculo. Por eso los que manejaban eran los hombres y no las mujeres, porque había que tener músculo para manejar el timón. Sin embargo, todo fue desarrollándose para crear mejores condiciones. Lo mismo ocurre con los alimentos, lo mismo ocurre con la medicina, lo mismo ocurre con todas las áreas de la vida humana. Siempre se han ido mejorando y han ido creando nuevas cosas para mejorar la condición de vida. Y uno se pregunta, pero no todos los creadores o inventores son cristianos. Pero es que Dios puso eternidad en el hombre y puso la capacidad de crear. La diferencia es que aún unos son dirigidos por Dios y otros son dirigidos por esa naturaleza que Dios puso en ellos. Pero no llegan a reconocerla en ningún momento de su vida. Pero los que la reconocemos, lo hacemos de manera intencional y dirigidas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros los cristianos hemos llegado a la conclusión de que tenemos que crear mejores condiciones espirituales para nuestro crecimiento y el crecimiento de nuestra familia y el crecimiento de nuestra descendencia. Entonces seguimos moviéndonos por la misma razón de ser, crear para crear mejores condiciones. Y vamos desarrollándolo en ese sentido. Por eso si antes no orábamos, empezamos a orar. Por eso si antes decíamos muchas palabras malsonantes o muchas palabras obscenas, hemos quitado las palabras obscenas de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque esas palabras no edifican a nuestra familia. Por eso si antes mentíamos, hemos eliminado la mentira y hemos tratado de construir hombres y mujeres que se basen en la verdad, porque solamente la verdad puede edificar buenos hijos. Entonces lo hemos hecho. ¿Y qué hemos hecho? Hemos creado una nueva persona, pero no lo hemos hecho solo. Lo ha hecho Cristo en nosotros. Por eso la palabra nos dice que los que creemos en Cristo Jesús, nueva criatura hemos sido hechos, no hechos como antes éramos. Entonces Dios nos tuvo que hacer de nuevo, porque la creación que Él había hecho, nosotros la fuimos contaminando. Permitimos que el mundo la fuera dañando, entonces era necesario hacer una nueva creación. Para poder hacer esa nueva creación era necesario borrar las cosas que contaminaban al hombre. Y lo primero que contaminaba al hombre era el pecado. Así que era necesario quitar del medio el pecado. Y eso lo hace Dios mismo. No lo hicimos ninguno de nosotros. Dios mismo se tuvo que hacer hombre para quitar del medio el pecado que nos contaminaba y que dañaba nuestra creación. ¿Por qué? Porque sí tenemos la naturaleza de crear cosas buenas y también cosas malas. También la humanidad creó cosas malas. Creamos mecanismos para torturar los cuerpos de otros seres humanos. Creamos armas para acabar con la vida de otros seres humanos. Creamos tantas cosas para mantener ocupada la mente de la mayoría de los seres humanos y apartarlas de Dios. Sí fuimos capaces de crear cosas malas. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él hace nuevas todas las cosas. Él nos cambia, venimos y entramos en una nueva creación.
La nueva creación que el Señor Jesucristo le trató de explicar a Nicodemo y no comprendió. La misma nueva creación que nosotros por el Espíritu ahora comprendemos. Seguimos teniendo ese poder de creación. Ahora ese poder de creación tiene una ventaja, que debe ser dirigido totalmente por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque resulta ser que ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es el encargado de ordenar las capacidades que Dios nos dio para que podamos servir auténticamente al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si nos detenemos en un detalle del capítulo 1 del libro de Génesis, la palabra nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay un detalle en estos versos. Porque dice el versículo 1, en la primera oración: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos estamos de acuerdo en dónde están los cielos, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo en qué es la tierra. ¿En qué momento dice que creó las aguas? No lo dice. La palabra no dice. Pero la palabra sí dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios preparó un mundo para que ese mundo generase la vida a la voz de la palabra de su creador. Pero esa vida se generó precisamente a través de la creación del cielo y de la tierra. Porque del cielo y de la tierra, entonces que surgen las aguas. Dios no lo tenía que explicar. Se cae del peso de la propia naturaleza de la creación. Pero lo que sí Dios tenía que explicar es que esa creación se dio, pero era necesaria ordenarla para que fuera apta para el hombre. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros en nuestras vidas. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Estamos creados, todos los que estamos aquí ya estamos creados y tenemos vida. Sin embargo, cuando venimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo tiene que ordenar el desorden que hay en nosotros. Y al ordenar el desorden que hay en nosotros, para prepararlo, ¿para qué? Para que tengamos la capacidad plena de andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que en ellas nosotros nos moviésemos. Porque en la condición en la que estábamos no podíamos hacerlo. Necesitábamos al Espíritu Santo para que ordenase nuestras vidas. Y todas nuestras vidas, de todos los que estamos aquí, eran un desorden antes de conocer a Cristo. Y aún estando en Cristo, siguen siendo un desorden. Entonces necesitamos en este año de la manifestación del Dios creador, necesitamos que nuestras vidas sean plenamente ordenadas. Porque cuando nuestras vidas son plenamente ordenadas, entonces nosotros vemos con mayor claridad la voluntad de Dios. Y nosotros la vemos con mayor claridad. La aceptamos con mayor conciencia. Aplicamos la fe en la palabra del Señor y la obediencia a la palabra del Señor con menos obstáculos y con menos peros. Porque nosotros los seres humanos somos especialistas en poner peros para obedecer a Dios y peros para tener fe en Dios. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, se mueva en nosotros, ordenando todas las cosas y aclarando todas las cosas y permitiendo que la luz de Cristo brille plenamente en nuestra vida y sean mostradas a nuestra conciencia las áreas malas y las áreas débiles que hay en nosotros, entonces realmente estamos alineándonos al proceso del Creador. Estamos alineándonos a la voluntad del Creador y estamos convirtiéndonos en realmente nosotros creadores de nuestras vidas bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces cambia inmediatamente la perspectiva. E inmediatamente eso se empieza a manifestar en nuestras vidas y se empieza a manifestar en nuestras casas y empieza a ser transformado el ambiente de nuestras casas. Y ya nuestras familias dicen: esta no era mi familia, este no era mi papá y este no era mi mamá. Tengo un nuevo papá y tengo una nueva mamá.
Porque Dios me ha dado un nuevo padre y una nueva madre. ¿Y dónde lo ha hecho? ¿Los cambió? ¿Te adoptó otra familia? No. Dios los adoptó a ellos como hijos, y gracias a que lo adoptó a ellos como hijos, ellos cambiaron y ahora me dan a mí lo que realmente yo necesito, porque viene de la voluntad de Dios, viene de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cualidades de Dios en la relación con la creación siempre fue la permanente comunicación, la permanente comunión con el hombre. Y esa permanente comunión le permitía al hombre comprender directamente a su Creador, entender directamente a su Creador y hacer las cosas conforme a lo que el Creador quería. Eso es lo que ocurre cuando nosotros somos transformados por el Espíritu Santo. Inmediatamente la comunión con Dios mejora, pero no solamente mejora la comunión con Dios, también empieza a mejorar la comunión con nuestros hijos, la comunicación con ellos. Ahora sí somos capaces de hablarle con claridad. Ahora sí somos capaces de pedirle perdón. Ahora sí somos capaces de demostrarles a ellos nuestras debilidades y nuestros errores. Y ahora sí somos capaces de decirles a ellos, yo voy a corregir esto, porque esto no agrada a Dios. Y yo quiero que tú tengas una mejor vida en Cristo Jesús de la que yo tuve. Porque yo he ganado en experiencia por mis errores, pero yo quiero evitarte a ti los mismos errores para que tú crezcas mucho más rápidamente y puedas recibir una mayor bendición de parte de Dios. Para eso vivo, para construirte ese futuro, siendo dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la razón de ser cuando uno lee la Biblia y lee la historia de Abraham, y lee la historia de Isaac, y ve la historia de Jacob o Israel. Uno inmediatamente se da cuenta que cada generación fue mejor que la anterior. Cada generación tuvo más promesas que la anterior, vivió más promesas que la anterior, porque cada generación anterior se preocupó porque la siguiente generación fuese mejor y más cercana al Señor, y que se expandiera la manifestación de Dios en la vida de ellos. La vida de Isaac no fue la vida de Abraham. La vida de Abraham fue una vida zigzagueante. La vida de Abraham fue una vida donde tuvo que soltar muchas cosas, donde Abraham tuvo que ver a través de las situaciones que tenía que tomar decisiones que le costaba tomar. Decisiones con la familia, decisiones con esto, decisiones con lo otro, decisiones con las personas, decisiones con los reyes, etcétera, etcétera. Tenía que tomar muchas decisiones, pero cuando usted lee el libro de Génesis, usted se da cuenta que la vida de Isaac fue diferente a la de Abraham. Prácticamente Isaac no tenía conflictos. Prácticamente no tenía problemas, a excepción de los esposos, no tenía mayores problemas. No tuvo que tomar grandes decisiones. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las decisiones la había tomado Abraham. Abraham había creado una mejor vida para Isaac. Y cuando Isaac tiene que tomar las decisiones, entonces aún Isaac, en medio de los conflictos entre Esaú y Jacob, en medio de los conflictos con la madre de ambos, en medio de todo eso, Isaac procuró que sus hijos tuviesen un mejor camino que el camino que tenían ellos. Y aún el propio Jacob procuró construirle a sus 12 hijos una mejor vida que la que tenía él. Y cada generación fue siendo mejor que la anterior, porque estaban guiados por el Dios creador y crearon las condiciones para que la siguiente pudiese cosechar. Nosotros, esta generación, depende de la fe de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Y al creerle a Dios le creyó a sus promesas. Y la promesa estaba precisamente en la redención de nosotros. Si él no le hubiese creído a la promesa, nosotros no estaríamos aquí. Porque él le creyó a la promesa, es que nosotros estamos aquí. Por eso es que vino el Salvador, precisamente ¿para quién? Para los israelitas, pero también para nosotros, los gentiles. Por la gracia que se fue manifestada en tiempos de Abraham. Es la gracia que nosotros necesitamos. Por eso usted no considere que las decisiones que usted va a tomar en esta vida, en este camino, son insignificantes. No son insignificantes si las toma en Cristo Jesús. Si las toma en Cristo Jesús, las decisiones que usted está tomando, siendo dirigido por el Espíritu Santo y por la palabra, son las decisiones mejores, no únicamente para usted, sino también para su descendencia. Cada día nosotros nos jugamos el futuro de nuestra descendencia. Por eso es cuando uno ve
A veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales y pensamos que las cosas materiales son las que van a necesitar nuestros hijos, cuando en realidad lo que nuestros hijos van a necesitar es un mejor carácter. Y ese carácter solamente lo puede formar Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Es un tiempo de Santa Cena y es un tiempo precisamente donde se da la apertura para la reconciliación. Se da la apertura para la sanidad del corazón. Primeramente, se da la apertura para reafirmar nuestra obediencia y nuestra fe en el Señor. Pero también se dan las condiciones precisamente para expresar nuestro amor a Dios. Ese tiempo de Santa Cena es el tiempo precisamente que la iglesia necesita permanentemente. Por eso nos fue dado por un estatuto perpetuo, de que constantemente tenemos que celebrarla. Tenemos que recordarla. ¿Por qué estamos aquí? Por un sacrificio. ¿Y qué estamos aguardando? Una segunda venida. Y mientras aguardamos, ¿qué tenemos que hacer? Permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida en toda su plenitud. Eso significa, hermanos, que aún el concepto de carácter que tenemos nosotros los panameños, yo soy un hombre de carácter, una mujer de carácter. A mí nadie me manda. Ese es el concepto de carácter nuestro. Yo hago lo que quiero y voy donde quiero, cuando quiero y como quiero. Ese es el concepto de carácter que tenemos los panameños. Y cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, lo primero que le decimos al Señor, las condiciones al Señor: Señor, yo te acepto como Señor y Salvador, pero Señor, tú sabes que yo tengo problemas para dejar esto, así que trátame suave. Yo lo voy dejando poco a poco cuando yo esté convencido de que ya no puedo más. Entonces queremos a Dios imponerle nuestro carácter. Pero nosotros, al reconocer que Dios es nuestro creador y que no somos, como dice el salmista, nosotros fuimos creados por Dios, no nos creamos nosotros mismos. Y si no nos creamos nosotros mismos, sino que Dios nos creó, tenemos que reconocer que estamos sometidos a la voluntad de Dios. Hasta aceptar a Cristo, nosotros podíamos llevar nuestra vida como nos parecía o como nos daba la gana. Cuando aceptamos a Cristo, nosotros llevamos nuestras vidas como nos dice la palabra y como nos guía el Espíritu Santo. Entonces cambia totalmente nuestra noción de carácter. Aquí todo el bravo o toda la brava de Boston muere cuando pasa por esa puerta. Terminó. Si no está dispuesto a dejar al bravo y a la brava de Boston afuera de la puerta, entonces es mejor que no entre. Pero si usted entra, es porque está dispuesto a dejar todo lo bravo y todo lo que era anteriormente, dejarlo fuera de la puerta y permitir que Dios lo restaure, refresque, lo lime, lo pode, lo labre, para que usted sea realmente el hombre y la mujer que Dios quiere que sea. Y cuando tomamos conciencia de eso, nos damos cuenta que nuestro universo se expande. Que ya solamente no somos nosotros. Ya solamente no es nuestra familia ni son los nuestros. Entonces empezamos a hablar de nuestra generación. Empezamos a hablar de nuestros hermanos. Empezamos a hablar de una familia de la fe. Empezamos a hablar de lo que Dios quiere, que va más allá de nosotros. Y eso es lo más importante y lo más hermoso en este caminar en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el Evangelio de Juan es el principio del Nuevo Testamento, desde el punto de vista espiritual. No desde el punto de vista cronológico, porque ese es otro punto que ya nos enseñó la pastora. La cronología humana no funciona en el reino. Aquí funcionan los tiempos de Dios, el kairos de Dios. Espiritualmente, el Evangelio de Juan es el principio, es el génesis del Nuevo Testamento. Porque inicia igual que el libro de Génesis. Vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 1, para darnos cuenta de ello. Dice el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Cómo inicia el capítulo 1 y el
Versículo 1. En el principio, igual que el libro de Génesis, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, y aclara el libro de Génesis, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo que nos enseña el mismo libro de Génesis, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, porque el mundo estaba en tinieblas, y fue la luz. Y todos en escuela dominical sabemos perfectamente que cuando Dios habla de esa luz, no se refiere a la luz del sol ni de la luna. Se refiere precisamente al Verbo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso Cristo Jesús es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue siendo la luz que nos dirige a nosotros, los cristianos, es Cristo Jesús. Él es la luz que ilumina nuestra vida, ilumina nuestra alma, nuestra vida terrenal y nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y de hecho, cuando nosotros nos vamos al libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis sigue siendo más contundente. Al final, no habrá sol, ni habrá luna, ni habrá estrella, ni habrá necesidad de ello, porque la luz del Cordero los guiará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la misma luz quiere decir que nosotros los cristianos no le tememos a Unión Fenosa, ni a ETESA, ni a nada por el estilo. No le tememos a que se acabe la electricidad en un momento determinado. No le tememos a las tinieblas físicas y a las tinieblas espirituales, porque la luz de Cristo es la que nos ilumina. Es la que nos sostiene. Nosotros no vemos el mundo en las limitaciones que la ve el que no conoce a Cristo. Nosotros lo vemos en la amplitud de la verdad de la palabra del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un cristiano puede soportar la oscuridad de una cárcel. Y allí se manifiesta Dios. Porque no depende de luz humana, depende de la luz de Cristo que expande y echa fuera toda tiniebla. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no le tememos que tener miedo a las tinieblas de nuestra alma, porque si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la luz de Cristo anula las tinieblas de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Es más, anula tanto las tinieblas de nuestra alma que nos quita el miedo a dejar las tinieblas. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque cuando venimos a los pies de Cristo, pensamos que somos tan malos, tan perversos y tan malditos, que no tenemos perdón de Dios. Pensamos que hemos hecho cosas tan terribles en nuestra vida que no podemos olvidarla. Y a veces decimos que no podemos olvidarla, que no queremos olvidarla. Y cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos da la convicción de que ya Dios borró nuestros pecados y esparció las tinieblas de nuestra alma. Y nosotros no lo podemos creer. Nos cuesta creerlo. Y a veces parece que somos una especie de cazadores de tiniebla. La dejamos y la vamos buscando por allí. ¿Dónde estás, tinieblita? Que te extraño. Porque nos hemos acostumbrado a vivir con ella. Pero nosotros tenemos que saber que Dios hace nueva todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y que el primer objeto de la transformación de la humanidad somos nosotros mismos. El libro de Apocalipsis, el Evangelio de Juan nos dice en los primeros versículos que Él era en el principio. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. El libro de Apocalipsis nos habla de que Dios nos da un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Pero para quiénes? Para los que hemos nacido de nuevo.
Miren cómo cambian las cosas y sigue siendo el mismo propósito del Señor. Él hace el cielo y la tierra y Él ordena este mundo para nosotros. Y luego nos crea a nosotros, el sexto día, crea al hombre. Entonces, crea al hombre después de haberle creado un cielo y una tierra. Y en el libro de Apocalipsis, hace nacer nuevamente al hombre por medio de la sangre de Cristo, lo redime de todas sus maldades y pecados y después le hace un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Porque el propósito de Dios seguimos siendo nosotros. El amor de Dios sigue siendo derramado a favor de nosotros. La razón de toda la creación seguimos siendo nosotros. Los que tenemos que tener conciencia somos nosotros de lo importante que somos para Dios. Aleluya, que es capaz de destruir una tierra que ya conocemos y un cielo que ya conocemos y darnos una nueva tierra y un nuevo cielo, porque primero nos ha hecho a nosotros de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No se preocupen, hermano, en el transcurso del año comprenderemos, como nos comunica nuestra pastora, lo que no entendemos ahora, lo comprenderemos después. Amén. Y comprenderemos la importancia entonces de empeñarnos en ese nuevo nacimiento, en de esos nuevos hombres y esas nuevas mujeres. ¿Por qué lo comprenderemos? Porque para poder heredar un nuevo cielo y una nueva tierra, primero tenemos que cambiar nosotros. Primero tenemos que permitir que Dios nos cree nuevamente a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para poder heredar cielo nuevo y tierra nueva. Pongámonos de pie.